También es un problema del tema de psicotécnico. Indica lo siguiente, ¿no? Dice, determine la suma de los dígitos de x. Me piden hallar la suma de los dígitos de x. Bueno, la idea sería buscar una relación entre estos números para poder hallar x. Y esa relación la podemos sacar por ensayo y error, analizando varias situaciones, suma, resta, multiplicación, división. En este caso, por ejemplo, podríamos aplicar suma por parejas, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, sumamos los números 7 y 4, ese resultado nos da 11. ¿Correcto? Y si nosotros sumamos el número 8 y el 3, aquí también nos da como resultado 11. Es decir, observamos dos sumas iguales. Por aquí también, ¿no? Si nosotros sumamos los números 6 y 9, nos da 15. Y aquí la suma de 5 y 10 también nos da 15, ¿no? Es decir, el criterio para resolver este problema sería sumar por parejas. Y si nosotros sumamos por parejas, entonces las sumas deben ser iguales. Por ejemplo, si acá sumamos estos dos números 8 y 12, el resultado me da 20. Aquí también la suma tendría que darme 20. Entonces con eso tendríamos el valor de x, ¿no? X valdría 17. Hay que tener cuidado nada más porque en las alternativas no aparece 17. Me están pidiendo la suma de los dígitos, ¿no? Es decir, me están pidiendo la suma de 1 y 7, ¿no? Entonces el resultado final sería 8. Ese es el resultado correcto, ¿de acuerdo? Se muestra el desarrollo de un cubo con figuras distintas en sus caras. Esto de aquí tenemos el desarrollo de un cubo, también llamado hexominó. La pregunta dice, ¿cuál o cuáles de las figuras isométricas corresponden al desarrollo? Me dan estas figuras y me piden cuál de ellas corresponde a este desarrollo. Entonces, ya hemos analizado en clase que para resolver este tipo de problemas no es necesario armar el cubo, ¿no? Basta con tener mucha visión y analizar el sentido de sus caras. Por ejemplo, si nosotros analizamos la primera figura, en el caso de la figura 1 tenemos un cuadrado que lo podríamos relacionar con el punto que está en la parte superior y la flecha. Y si ustedes se pueden percatar, la flecha efectivamente apunta hacia el lado, ¿no?, del cuadrado. Está en la misma dirección. Por lo tanto, la figura 1 sí corresponde, ¿no?, a una de esas vistas, ¿no? La figura 2, por ejemplo, esta figura de aquí la podríamos relacionar con ellas dos, ¿no? Acá está el cuadrado y el punto está abajo, o sea que esta parte estaría de cabeza, ¿no? Si nosotros analizamos esta figura de cabeza, tendríamos que ver estas tres caras. Al analizar estas tres caras, podemos darnos cuenta que a la hora de girar, esta flecha que está apuntando hacia arriba, a la hora que tú lo giras 180 grados, estaría apuntando hacia abajo. Por lo tanto, la figura 2 no corresponde, ¿no? No corresponde al desarrollo. ¿Correcto? ¿Sí? Y en el caso de la figura 3 me da, en este caso me relaciona tres caras. Una que corresponde al cuadrado, otra que corresponde al círculo, que es la que estaría a su derecha, y otra que corresponde a la flecha. No sé si se puede apreciar bien ahí la flecha que apunta en ese sentido, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Si nosotros este cuadrado y este círculo lo rotamos 90 grados en sentido antihorario, podemos observar que a la hora que el círculo está al costado derecho del cuadrado, la flecha estaría apuntando en este sentido, ¿correcto? Por lo tanto, la figura 3 sí es posible. Es decir, ¿cuáles de las figuras corresponden al desarrollo? En este caso serían las figuras 1 y 3, ¿correcto? Esa sería la solución. Vamos. Lo que podríamos hacer en todo caso es analizar cada una de esas partes, ¿no? Podríamos decir las partes que están en la parte superior y las partes que están en la parte inferior, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos números, si queremos, ¿no? Este circulito nos puede representar el número 1 y estos 5 círculos el número 5, ¿correcto? Aquí en la siguiente figura, por ejemplo, podemos analizar estos 4 números, ¿no? Estos 4 círculos que representan el 4 y estos 2 círculos que representan el 2. Y así sucesivamente, ¿no? Si nosotros vamos colocando los números que corresponden a cada figura, acá son 5, por ejemplo, y aquí es 1, habría que buscar una relación. Ahora, en examen de la UNI, por ejemplo, si tenemos este tipo de situaciones, podríamos probar con varios casos. Por ejemplo, analizar los números que están arriba y los números que están abajo, por ejemplo. Pero otra opción, por ejemplo, que me parece que es el caso, es analizar en zigzag, ¿no? Si nosotros analizamos los números en zigzag, por ejemplo, aquí, 1 y 2, 2 y 3,
3 el siguiente, y el siguiente y 5, como ustedes podrán ver, hay una relación ahí, ¿no? Números consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Por lo tanto, el número que faltaría aquí en esta parte sería el número 4, ¿no? Igual, si nosotros analizamos los números que están quedando, 5, 4, 3, 2 y 1, el número que faltaría sería el 2. Entonces, con eso, si ustedes pueden ver las alternativas, nos generaría una figura que en este caso sería la figura resultante, ¿no? Obviamente en esa figura necesitaríamos dos circulitos en la parte superior, ¿no? Dos círculos en la parte superior y 4 círculos en la parte inferior, ¿no? Por lo tanto, muchachos, esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta. Cuando tenemos un problema de este tipo que es de psicotécnico, lo que hacemos es jugar con las cifras, ¿no? Por ejemplo, si nosotros sumamos las cifras 2, 9 y 8, al sumar las cifras 2, 9 y 8, nos da como resultado 19, ¿no? Y el 19 lo podemos encontrar, muchachos, dentro de la figura, ¿no? Entonces, nosotros podríamos sacar una relación entre la suma de cifras de este numeral y este resultado, ¿no? Igual, si nosotros sumamos las cifras del siguiente numeral, el numeral 3, 8 y 4, entonces podemos observar que hay una relación ahí también, ¿no? Al sumar estas cifras tendríamos como resultado 15, que es justamente el valor del siguiente numeral que se está formando, ¿no? Entonces ya con eso podríamos sacar una especie de relación, ¿no? Podríamos decir que la suma de las cifras del número que está en cada uno de estos vértices es igual al numeral subsiguiente, ¿sí o no? Tenemos suma de cifras 19, suma de cifras 15. Por lo tanto, el valor de x, ¿cómo se va a obtener? El valor de x se va a obtener sumando las cifras del 19 nada más, ¿no? Si nosotros queremos obtener el valor de x sería la suma de cifras de 1 y 9, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, con eso tendríamos la respuesta, ¿no? En este caso, el valor de x sería 10, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Establecer el valor de x más y en la siguiente sucesión. Y me dan esta sucesión. Evidentemente es un problema psicotécnico en el cual para encontrar los valores de x y y tendría que buscar una relación. Hay que especificar que el examen de admisión de la UNI ha hecho una pequeña corrección. Aquí aparecía 1,4 y nos decían que es 14. Entonces, haciendo la salvedad, si este número es 14, habría que buscar una relación. Bueno, es común en el examen de UNI ver sucesiones que están cruzadas, alternadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros analizamos de manera alternada, no vamos a encontrar una relación. Pero si dejamos dos términos, dejando de dos en dos, sí podemos llegar a una relación. Observen, si yo tengo 4, 10, 16 y x, estos números que se presentan aquí van de 6 en 6. Entonces, si estos números van de 6 en 6, más 6, más 6, más 6, con eso tendría el valor de x, que en este caso sería 22. Igualmente, para hallar el valor de y, lo que podría hacer es analizar los números de 2 en 2. Por ejemplo, si nosotros analizamos los números de 2 en 2, el 7, el 13, el 19 y el y, entonces en el caso de estos números también se presenta por ahí una relación, ¿no? En este caso se presenta una razón constante. 7 para que sea 13 sería más 6. 13 para que sea 19 sería más 6. Por lo tanto, aquí también tendríamos más 6 y con eso tendríamos el valor de y. En este caso sería 19, ¿no? Y 6, 25. Como me están pidiendo la suma de x con y, entonces en este caso tendríamos la suma, ¿no? Como resultado sería 47. Por lo tanto, muchachos, esa sería la respuesta. Ser el elemento que continúe en la sucesión. Me dan esta sucesión y me piden qué elemento continúa, ¿no? Bueno, como podemos observar, en la pregunta 9 se están presentando una sucesión, ¿no?, alfanumérica, es decir, combinadas letras con números, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es buscar una relación entre las letras que ocupan el mismo orden. Por ejemplo, si nosotros revisamos la letra A, C, E y G, podemos ver que hay una especie de relación ahí, ¿no? Si relacionamos estas letras con el alfabeto, tendríamos A, que sigue B, ¿no? Acá C,
D, ¿no? E, F, ¿no? G, H, y con eso podríamos tener la siguiente letra, ¿no? Que en este caso sería la letra I. De igual manera, si nosotros analizamos las letras que están en el segundo orden, Z, X, V, T, podríamos en orden regresivo retroceder y con eso tener las letras que corresponden a la parte faltante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Z, por ejemplo, si nosotros retrocedemos tendríamos un Y, ¿correcto? Y en el caso de X, por ejemplo, si nosotros vamos en retroceso tendríamos un W. Tenemos acá, por ejemplo, el valor de V. ¿Qué letra está antes de la V? Si ustedes revisan su abecedario estaría la letra U, ¿no? Y si tenemos la letra T, antes de la letra T, ¿qué letra estaría? La S, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos en orden regresivo las letras, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. La letra que completaría acá sería la letra R, ¿correcto? Esa sería la letra que completa, ¿no? Bueno, en todo caso, con ello ya más o menos se podría dar la respuesta, pero para confirmar, podríamos analizar los números, ¿no? Que están faltando. En este caso, con relación a los números, 2, 3, 5, 7 son números conocidos, ¿no? Ya los hemos estudiado varias veces. En este caso, son lo que corresponde a los números primos. Por lo tanto, muchachos, estos números son los famosos números primos. ¿Cuáles son los números primos? 2, 3, 5, 7. ¿Cuál sería el número primo que estaría faltando? 11, correcto, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, esa sería la secuencia correcta, o en todo caso, la parte que estaría faltando con respecto a esa sucesión. La respuesta en este caso sería el I, R y 11. Eso sería lo que corresponde a esta pregunta, ¿correcto? Sabiendo que el anteayer del ayer, del pasado mañana, de hace 4 días es jueves, indique qué día será el mañana, del pasado mañana, del anteayer, del pasado mañana de hoy. Que es una pregunta que nosotros ya con ustedes como estudiantes deben saber responder porque corresponde a un tema conocido, que es el tema de cronometría, ¿no? Dice, el tema de calendarios, perdón. Dice, sabiendo que el anteayer, ustedes ya saben que esas frases se pueden representar matemáticamente, ¿no? Por ejemplo, si dice el anteayer, ¿cómo sería? El anteayer sería un -2, ¿correcto? Del ayer equivale a retroceder un día, sería -1, ¿no? Del pasado mañana sería de aquí a 2 días, ¿no? +2. De hace 4 días sería -4. Quiere decir que a partir de hoy vamos a realizar todas esas operaciones. O sea, todas esas operaciones le realizaríamos al día de hoy, ¿correcto? Dice que eso es jueves. Recuerda que la palabra es, ¿no? Fue, así como, tanto como, significa igual en matemática, ¿no? Es, según este problema, jueves. Entonces, con esto, muchachos, ya nos podemos dar cuenta que tenemos planteada una ecuación. Esto es una ecuación. Profesor, ¿y cuál sería la variable? Bueno, en este caso la variable sería el hoy. Es decir, de esta ecuación vamos a hallar el hoy. ¿Y cómo podemos hallar el hoy? Fácil. Si nosotros hacemos las operaciones respectivas, -2 con +2 se cancela. Y -1, -4, que es -5, pasa al otro lado de la ecuación sumando, ¿no? Entonces, quiere decir que a jueves le tendríamos que sumar 5 días. Jueves más 5 días, ¿no? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Por lo tanto, hoy sería martes. Pero esa no es la respuesta, ¿no? El problema nos indica lo siguiente, ¿no? Indique qué día será el mañana. Recuerda que mañana sería +1. Del pasado mañana sería +2. Del anteayer sería -2. Del pasado mañana sería +2. De hoy, es decir, al día de hoy le realizamos todas estas operaciones. Lo bueno es que ya conocemos el día de hoy, ¿no? Según el problema, el día de hoy, ¿qué nos salió? El día de hoy nos salió martes. Por lo tanto, al martes tendríamos que realizarle todas estas operaciones, ¿no? A ver, +2 con -2 se cancela y me quedaría +1 más 2. +1 más 2 es +3. Quiere decir que al martes le sumaríamos 3 días, ¿no?
Martes más 3 días, miércoles, jueves, viernes. Por lo tanto, esa sería la respuesta, ¿no? En el caso de la pregunta 14, no saldría viernes el resultado, ¿no? Muy bien. Si x e y son números enteros mayores que 150, x e y son números enteros mayores que 150, tal que x más y es igual a 500. La pregunta es, ¿cuál de las alternativas propuestas podría ser la razón de x con respecto a y? O sea, me están pidiendo cuál de esas alternativas sería la razón entre x e y, ¿no? A ver, aquí tenemos que hacer mucho razonamiento para llegar al resultado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera la clave A? Si fuera la clave A, entonces x sería como 3 y sería como 1. Si quieres le puedes poner un 3k y un k, ¿no? La suma 4k igual a 500, k valdría 125. Eso implicaría que uno de esos números sería 125, lo cual no es posible porque los números dicen que son mayores a 150. Por lo tanto, se descarta la alternativa A, ¿no? De igual manera, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, probamos con la alternativa B, si este fuera el caso, los números estarían en relación de 4 a 1. Como 4 y 1 suman 5, pero la suma debe ser 500, multiplicas por 100 a cada uno, ¿no? Por 100 y por 100, sería 400 y 100. En el caso de 400 no hay problema porque es mayor a 150, pero 100 no. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, la clave B también queda descartada. Entonces, me parece que con ese mismo criterio podemos ir descartando, ¿no? Algunas claves, ¿no? En este caso, la alternativa C, ¿no? La alternativa C, por ejemplo, de 3 a 2 suma 5, para que sea 500 sería por 100. 300 y 200, puede ser, ¿no? La alternativa D, bueno, en la alternativa D no saldría exacto. Y en la alternativa E, por ejemplo, de 7 a 3, suma 10, para que sea 500 sería por 50, ¿no? Si tú multiplicas aquí por 50 sería 150. Recuerda que los números son mayores a 150. Por lo tanto, se descarta la alternativa I, y por descarte sería la clave C, ¿no? En todo caso, para comprobar, como la suma es 5, para que sea 500 sería por 100 por 100. 300 y 200, ¿no? Y ambos números son mayores que 150. Es decir, esa sería la alternativa correcta. Si la proposición es verdadera, dicen que esta proposición es verdadera, indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Y te dan esta lista de proposiciones. Obviamente, para hallar el valor de verdad de estas proposiciones, tendríamos que analizar los valores de verdad de P, de Q y de R. Entonces, para ello lo tenemos que sacar de esta proposición, de este esquema, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ver este esquema molecular, por ejemplo, aquí, la negación de toda esta proposición es verdadera. Si la negación de toda esta proposición es verdadera, quiere decir que toda esta proposición es falsa, ¿correcto? Pero habría que analizar cuál es el conector principal aquí, ¿no? Si ustedes son observadores, el conector principal, ¿cuál es? El conector principal es el O. ¿Y cuándo el O es falso? El O es falso cuando ambos, el antecedente y el consecuente, son falsos, ¿correcto? Entonces, para que este O sea falso, ambos deben ser falsos, ¿no? Esta proposición debe ser falsa y esta proposición también, ¿correcto? Muy bien. Pero aún no tengo los valores de P y Q. Entonces, para hallar los valores de P y Q, vamos a analizar cada una de ellas. Comencemos con esta proposición. Esta proposición ya es conocida por nosotros, la hemos estudiado en la academia. Es la proposición condicional, ¿correcto? P entonces Q, falso. ¿Cuándo el P entonces Q es falso? Cuando P es verdadero y Q es falso. Por lo tanto, con esto ya tendríamos los valores de verdad de P y Q. P sería verdadero, Q sería falso, ¿correcto? Ahora, en el caso de esta proposición, ¿cuál es el conector principal aquí? En la disyunción exclusiva, ¿no? O el O fuerte. ¿Cuándo el O fuerte es falso? Recordar que el O fuerte es falso cuando ambas expresiones son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, si la proposición P es verdadera, la negación de P, ¿cómo sería? La negación de P sería falsa. Por lo tanto, si la negación de P es falsa, quiere decir que toda esta proposición también debe ser falsa. Ahora, en el caso de Q, Q es falso. Entonces, negación de Q, ¿cómo sería? Negación de Q sería verdadero. Entonces, si esta proposición es falsa, ¿correcto? Si esta proposición es falsa, entonces, ¿el O fuerte cuándo es falso? Cuando ambos son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, si la negación de P es falso, esta expresión también debe ser falsa. Negación de Q es verdadero. Pregunta, ¿R podrá ser verdadero?
Si R fuera verdadero, verdadero y verdadero me da verdadero. Y acabamos de decir que esto debe ser falso. Con eso concluimos que R, ¿cómo debe ser? R debe ser falso, ¿correcto? R debe ser falso. Entonces, muchachos, ya tenemos los valores de verdad de P, de Q y de R. Con eso lo podemos reemplazar y hallar el valor de verdad de cada una de estas proposiciones, ¿no? A ver, tenemos P, O fuerte, Q. Recuerda que el O fuerte es verdadero cuando ambos son diferentes, ¿no? Entonces, P es verdadero y Q es falso. Como ambos son diferentes, entonces el O fuerte, ¿cómo sería? Verdadero, ¿correcto? Acá tenemos el R, ¿sí o no? Pero recuerda que el O es falso cuando ambos son falsos. Basta que uno sea verdadero, todo esto se hace verdadero, ¿no? Por lo tanto, todo esto sería verdadero. Vamos con la siguiente. El P, sí, solo sí, Q y R. Recuerda que el R es falso. El R es falso, ¿no? Entonces, si el R es falso, acuérdate que el I es verdadero cuando ambos son verdaderos. Basta que uno sea falso, todo es falso, ¿sí o no? Por lo tanto, toda esta proposición sería falsa. Y en el caso de la proposición 3, tenemos acá el P o Q y tenemos acá el R, entonces Q, ¿sí o no? A ver, analicemos esta proposición, R entonces Q. R entonces Q, ¿cómo sería? En este caso sería, como R es falso, toda esta proposición sería verdadera. Recuerda que la condicional es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Si el primero es falso, entonces toda esta proposición sería verdadera. Y en el caso de P entonces Q, P o Q, perdón. P es verdadero, Q es falso. Recuerda que lo es falso cuando ambos son falsos. Basta que uno sea verdadero, todo sería verdadero, ¿no? Finalmente, entonces, tendría verdadero y verdadero. Eso nos daría verdadero, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta sería verdadero, falso, verdadero. Esa, jovencito, sería la respuesta. El problema 27 plantea lo siguiente, ¿no? Dice, se abonaron 210 soles por 9 fardos de estopa de 100 kilogramos cada uno. Determine la suma de los dígitos de lo que se abonará por 15 fardos de 70 kilos. Bueno, en esta pregunta, por ejemplo, lo que podríamos hacer es analizar por regla de 3, ¿no? Dice, se abonaron 210 soles, ¿no? Por 9 fardos de estopa, de 100 kilogramos cada uno. 9 fardos de estopa de 100 kilogramos cada uno serían 900 fardos en total, ¿correcto? Ahora, dice, determine la suma de los dígitos que se abonará por 15 fardos. Determine la suma, ¿no?, de lo que se abonará. Yo no sé cuánto se abonará, ¿no? ¿Correcto? Por 15 fardos de 70 kilos cada uno, ¿no? Son 15 fardos de 70 kilos cada uno, ¿correcto? Entonces, lo que podríamos hacer ahí es una regla de 3, ¿no? El valor de X, por ejemplo, se calcularía de esta manera, ¿no? X sería 15 por 70 multiplicado por 210 y dividido sobre 9 por 100, ¿correcto? Y con eso tendríamos el resultado con respecto a X, ¿no? Que en este caso sería 245. Pero el problema me está pidiendo determine la suma de los dígitos. Entonces, si nosotros sumamos los dígitos aquí, tendríamos como resultado 11, ¿correcto? Muy bien. Por 3 camisetas y 2 pares de zapatos se paga 311 soles. El capicúa obtenido de los dígitos de este monto es la suma entre los precios de los dos productos. La pregunta es, el precio de cada camiseta y cada par de zapatos son, respectivamente, y nos piden, ¿no?, el precio de cada camiseta y cada zapato, cada par de zapatos. Si nosotros representamos por C el precio de las camisetas y por P el precio de los zapatos, según el problema dice que por 3 camisetas, ¿correcto?, y 2 pares de zapatos, ¿no?, se paga 311 soles. Entonces, si el pago es 311 soles, quiere decir que a la hora de sumar tendríamos 311. Por otro lado, dice que el capicúa obtenido de los dígitos de este monto. Cuando hablan de este monto se refieren a 311. Entonces, me hablan del número capicúa. Eso también lo hemos visto en la academia. Un número capicúa es aquel
cuyas cifras equidistantes son iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si acá tenemos dos cifras iguales que son el 1, esas cifras deben estar en los extremos, ¿no? 1 y 1. Por lo tanto, el 3 tendríamos que pasarlo al medio. Si el 3 lo pasamos al medio, entonces este número es capicúa, ¿no? Algunos otros afirman que en un número capicúa se puede leer igual de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿correcto? Por lo tanto, este sería el número capicúa. Y según el problema, ese capicúa es la suma entre los precios de los dos productos. Es decir, la camiseta y el par de zapatos, ¿correcto? Entonces, con eso nosotros ya tendríamos planteada una ecuación. Y en esta ecuación, para resolverla, simplemente tendríamos que aplicar algunas operaciones básicas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros multiplicamos esta ecuación por 2, ¿correcto? Y restamos, a la hora de restar, el 2p se va a cancelar. Y me va a quedar 3c menos c. 3c, perdón, menos 2c. 3c menos 2c sería c nada más, ¿no? Es decir, el precio de una camiseta. Y en el caso de esta situación tendríamos 311 menos el doble de 131. O sea, sería 311 menos 262. ¿Correcto? Si nosotros procedemos a restar, tendríamos el resultado en este caso que sería 49. Entonces, si nosotros tenemos como resultado 49, hay que recordar que la suma del precio de una camiseta y un pantalón es 131. Por lo tanto, para hallar el precio de un pantalón, lo que haríamos es restar. A 131 le restamos 49, ¿no? ¿Cuánto sería eso? 80 y 82. Es decir, si el problema me está pidiendo el precio de una camiseta y cada par de zapatos, la respuesta sería 49 y 82, ¿no? Esa sería la respuesta. Si tú eres observador, te vas a dar cuenta que 1 sobre 13 y 13 son el mismo número, solo que invertido. 2 sobre 12, si tú lo inviertes te quedaría 12 sobre 2. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos el f de x, una idea para resolver el problema sería hallar f de su inverso. Entonces vamos a proceder a hallar f de 1 sobre x. Si yo quiero hallar f de 1 sobre x, entonces simplemente invierto estos términos, ¿no? Sería 1 sobre x entre 1 más 1 sobre x. Que si nosotros resolvemos esta expresión, te daría lo siguiente. Este va a ser el resultado, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros relacionamos ellos dos, si nosotros sumamos f de x más f de 1 sobre x, que es su inverso, obtendríamos lo siguiente, ¿no? Suma estos dos resultados. Los denominadores son iguales. Sumaríamos x con el 1, sería x más 1. Sobre x más 1, como las cantidades en el numerador y el denominador son iguales, esta suma sería 1. Y este resultado es bien importante, ¿no? ¿Qué significa f de x más f de 1 sobre x igual a 1? Que si yo sumo f de un número con f de su inverso, el resultado va a ser 1, ¿sí o no? Por lo tanto, si nosotros tenemos los números 1 sobre 13, 2 sobre 13, 3 sobre 13, hasta el 13, lo que podría hacer es analizar los numeradores. 1, 2, 3, hasta el 13. Como verás, esta cantidad es impar. Entonces, si es impar, quiere decir que va a haber 6 términos a la izquierda, va a haber 6 términos a la derecha y va a haber un término al centro. Aquí va a haber 6 términos, aquí va a haber 6 términos y va a haber uno en el centro. Pregunta, la suma de f de 1 sobre 13 más f de 13 sobre 1, esa suma, jovencitos, me va a dar 1, ¿sí o no? La suma del segundo con el penúltimo también me va a dar 1. El tercero con el antepenúltimo también me va a dar 1. Entonces, si acá hay 6 números, con estos otros 6 números, pregunta, ¿esta suma me daría 6, sí o no? Por lo tanto, esta suma me daría 6. Más, acá me quedaría f de 7 sobre algo. Si ustedes se dan cuenta, todos estos números suman 14. 14, 14, 14, 14. Entonces, acá el f sería de 7 sobre 7. O sea, f de 1. Si tú reevalúas aquí f de 1, ¿cuánto sale? Un medio. Por lo tanto, si tú le sumas un medio, con eso tendrías el resultado, sería 13 medios. Me está pidiendo, en el caso de la pregunta 31, la resta del numerador y denominador. Me están pidiendo la resta, por lo tanto, jovencitos, la diferencia en este caso sería 11. Y esa sería la respuesta.
Si A, B, C y D son números reales, se definen las operaciones y te dan estas dos operaciones, ¿no? Determina el valor de M, me piden hallar el valor de M, ¿no? Entonces en este caso lo que podríamos hacer es, la primera operación está en función de B triángulo invertido de A. Pero el B triángulo invertido de A lo podemos calcular de esta expresión. Entonces, reemplazando A triángulo B, tendríamos de esta manera, ¿no? Sería A por B más 2 veces B triángulo invertido de A. Pero el B triángulo invertido de A depende, ¿no?, del orden en que esté, ¿no? Si B es menor o igual que A o si B es mayor que A, ¿no? En el caso de que B sea menor o igual que A, ¿no?, sería 1. Y si esto es 1, por 2 sería más 2. En el caso de que B sea mayor que A, si B es mayor que A, entonces el resultado es menos 1. Por 2 sería menos 2. Entonces con eso ya tendríamos una regla en la cual ya podemos reemplazar en lo que nos piden, ¿no? Por ejemplo, en esta expresión de aquí, si yo quiero calcular 5 triángulo 2, 5 triángulo 2 sería cuando 5 es mayor que 2, ¿no? Entonces en este caso A es mayor que B, ¿no? Si A es mayor que B, entonces, rehaciendo, ¿no?, esta pregunta, tendríamos lo siguiente, ¿no? Como A es mayor que B, sería el primer caso, ¿no? Sería 5 por 2, 10 más 2 sería 12. Entonces hay que precisar que ese es el resultado correcto, ¿de acuerdo? Igual, en el segundo caso tendríamos 2 triángulos 5. Si yo quisiera operar 2 triángulos 5, en este caso A valdría 2 y B valdría 5. Entonces, evidentemente, A que es 2 es menor que B que es 5, ¿no? Entonces, si A es menor que B, sería la segunda regla, ¿no? El producto menos 2. El producto es 10, menos 2 sería 8. Por lo tanto, muchachos, lo que nos quedaría sería lo siguiente, ¿no? Nos quedaría el valor de M igual a 5 triángulo 2, que es 12, triángulo 8, y 8 operado con el triángulo de 2 triángulo 5, que también salía 8. Cada uno de ellos se puede resolver. Por ejemplo, en el caso de 12 triángulo 8, A es mayor a B. Y si A es mayor a B, aplicamos la primera regla, ¿no? Sería el producto más 2. 12 por 8 es 96, más 2 sería 98. Y en el segundo caso, como ambos son iguales, sería la primera regla, ¿no? Sería el producto más 2, ¿no? 64 más 2 sería 66, ¿no? Haciendo la simplificación respectiva, tendríamos la mitad, ¿no? 49 y la mitad 33. Y ese sería el resultado correcto, ¿de acuerdo? Una persona adulta normalmente camina a una velocidad promedio de 90 metros por minuto. Una persona de la tercera edad en buen estado de salud recorre 1 minuto 54 metros. Si la abuelita de Juan salió de la casa a caminar 5 minutos antes que Juan, ¿a qué distancia de la casa de Juan alcanzará a su abuelita caminando a velocidad normal? Analicemos este problema de manera gráfica. Digamos que esta es la casa de Juan. Si esta es la casa de Juan, entonces según el problema dice que la abuelita de Juan salió de la casa a caminar 5 minutos antes que Juan. O sea, cuando Juan no ha salido todavía, la abuelita ya caminó 5 minutos. Pero recordemos que la velocidad de un adulto mayor es ¿de cuánto? Una persona de la tercera edad en buen estado de salud recorre en 1 minuto 54 metros. O sea que su velocidad sería 54 metros por minuto. ¿Cuántos minutos estuvo recorriendo la abuelita de Juan cuando salió de su casa? Estuvo recorriendo 5 minutos. Entonces, si en 1 minuto recorre 54 metros, en 5 minutos, ¿cuánto recorrerá? Por 5. 54, 54, 54, 5 veces. Eso sería 270. Es decir, la abuelita ha recorrido 270 metros. Y cuando recorrió 270 metros, Juan salió de su casa, ¿correcto? Ahora, según el problema, la velocidad de una persona adulta, en el caso de Juan, por ejemplo, es de 90 metros por minuto. Quiere decir que Juan avanzó 90 metros por minuto. Entonces, si nosotros queremos saber en cuánto tiempo Juan va a alcanzar a la abuelita, esto de acá corresponde a un tiempo de alcance, ¿correcto? ¿Cómo calculamos el tiempo que va a alcanzar Juan a la abuelita? Tiempo de alcance sería, ustedes ya saben, la distancia de separación sobre la diferencia de velocidades, ¿no? ¿Qué distancia los separa? 270.
¿Y cuál sería la diferencia de sus velocidades? 90 menos 54. Esto me da 36, y si yo divido 270 entre 36 puedo sacar novena. Me quedaría que el tiempo de alcance es 30 sobre 4, ¿no? O incluso puedo sacar mitad, ¿no? 15 medios. ¿Qué me está pidiendo el problema? El problema me está pidiendo a qué distancia de la casa de Juan, a qué distancia alcanzará a su abuelita caminando a velocidad. Entonces, si me piden a qué distancia, recuerda que la distancia es velocidad por tiempo, ¿no? En este caso la velocidad de Juan es 90, ¿sí o no? Y el tiempo sería 15 medios, ¿correcto? Si nosotros multiplicamos estas dos cantidades, tendríamos mitad, 45, ¿sí o no? Entonces sería 45 por 15, ¿no? Lo que nos da, en este caso, el resultado, ¿no? ¿De cuánto sería? Sería, a ver, multiplicando, 675, correcto, ¿no? Por lo tanto, ese sería el resultado, ¿de acuerdo? Entre niñas y niños se tiene un total de 150, distribuidos según el diagrama circular adjunto. Me dan este diagrama. Hay que especificar que esa distribución se realiza de manera simétrica, es decir, los puntos están igualmente distanciados. Si los niños menores de 4 años son la tercera parte de su total y las niñas menores de 4 años el 50% de su total, entonces, referido al número total entre niños y niñas, hay el porcentaje de los menores de 4 años. Entonces, ese juego de palabras lo podríamos simplificar con un esquema de este tipo. Un esquema en el cual, por ejemplo, aparezcan niños mayores, ¿no? O igual a 4 años y niños menores de 4 años, ¿no? Tanto niños como niñas, ¿no? Por ejemplo, el texto dice, los niños menores de 4 años, sería eso de acá, son la tercera parte de su total. Entonces, si esta cantidad es la tercera parte del total, quiere decir que si el total es como 3, esto sería como 1. Por lo tanto, los niños mayores de edad serían como 2, ¿correcto? Ahora, en el caso de las niñas menores de 4 años dice que son el 50% de su total. Ustedes saben que el 50% es la mitad. Si esto es la mitad del total, quiere decir que si todo es como un 2, la mitad sería como 1, ¿no? Y las niñas mayores de 4 años serían como 1 también. Pero habría que buscar la relación de estas dos cantidades en el gráfico anterior. Entonces, si nosotros podemos observar este gráfico, nos podemos dar cuenta que en el caso de las niñas hay 1, 2, 3, 4 espacios. Y en el caso de los niños hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Es decir, las niñas y los niños, ¿en qué relación van a estar? Van a estar en la relación de 4 a 6, ¿correcto? Que si nosotros simplificamos, tendríamos una relación de 2 a 3. Es decir, niñas y niños van a estar en relación de 2 a 3. Y ese es justamente el resultado que hemos obtenido. Por lo tanto, con eso ya estaríamos terminando el problema, ¿no? A mí me está pidiendo, en este caso, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué me están solicitando? Me están pidiendo el porcentaje de los menores de 4 años. ¿Cuántos niños menores de 4 años? Menores de 4 años hay. En este caso, 2. ¿Pero 2 de cuánto? Del total, ¿no? ¿Y el total cuántos niños son? 5. Entonces, ustedes ya saben que si me piden porcentajes, multiplicamos por un 100%. Con lo cual tendríamos la respuesta, en este caso sería 40%. ¿Correcto?